Bien, por otro lado, fíjense que el triángulo AOC es un triángulo rectángulo por construcción. Recuerden que el segmento AC es perpendicular a la recta OE. Entonces el triángulo AOC es rectángulo, por lo tanto podemos construir o definir el coseno del ángulo beta en términos de OC y A saber, el cateto adyacente de beta en ese triángulo es el lado OC y la hipotenusa es el lado OA. Entonces el coseno de beta queda descrito justamente como el cociente de OC entre OA. Por otro lado, el seno de beta en ese mismo triángulo está descrito por el cateto opuesto, que en este caso sería AC, entre la hipotenusa, que es OA. Ahora, si consideramos el triángulo, fíjense que en el triángulo anterior estoy construyendo en términos del vértice C. En el triángulo alfa es un ángulo para los triángulos OGD y OCB. Entonces, si queremos relacionarlo con el ángulo alfa de alguna manera, pues convendría quizás considerar el triángulo OCB. En el triángulo OCB, lo que tenemos es que el coseno de alfa está dado por el cateto adyacente, que en este caso es el segmento OB, entre la hipotenusa, que es en este caso el segmento OC. Entonces, de aquí, justamente de esta expresión, es posible despejar al segmento OB y ponerlo en términos del producto de OC por el coseno de alfa. Si ustedes se fijan, aquí aparece una flecha que es muy parecida a la que nosotros utilizamos para denotar implicación. Voy a darle dos clics aquí para mostrarles el código TEG. Cos corresponde a la función coseno, alfa a la letra alfa. Esta instrucción de frac es para escribir este cociente de aquí, OB entre OC. Su sintaxis es poner el comando de frac seguida de dos grupos de llaves. En la primera llave es lo que ustedes van a poner en el numerador y en la segunda llave lo que ustedes van a poner en el denominador. Y luego esta flecha la vamos a generar con el comando right arrow, iniciándolo justamente con una mayúscula. Luego, bueno, pues ponemos lo que sigue de nuestra expresión, que en este caso es OB igual a OC por el coseno de alfa. Bien, entonces continuemos con nuestra construcción. Fíjense que los ángulos SH y el ángulo COB son iguales. ¿Por qué? Pues porque son correspondientes. Recuerden que construimos la recta FC paralela a la recta OB. Y como pues ambos ángulos, el ángulo GOD y el ángulo SH están generados por una transversal, estos dos son correspondientes y por lo tanto son iguales. Ahora AC es perpendicular a la recta OE. Entonces lo que tenemos es que los triángulos OGD y AGC son semejantes. Veamos. El ángulo ACE es igual al ángulo GDB. ¿Por qué? Pues porque ambos son rectos, son ángulos rectos. El ángulo AGC es igual al ángulo OGD. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Observen que estos dos son opuestos por el vértice. Y si este es recto, estos dos son iguales por ser opuestos por el vértice, se concluye que el ángulo GAC es igual al ángulo GOD. ¿Por qué? Porque recuerden que los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados. Entonces, estos dos triángulos, el triángulo AGC y el triángulo OGD, son semejantes. Entonces, también tenemos que el ángulo GAC mide alfa. Entonces, vamos a ponerlo por aquí.
Vamos a poner alfa. Y esa alfa pues vamos a ponerla por acá. Ahí está. Entonces, esos ángulos coinciden. Este es igual a este ángulo, recuerden, por una condición de semejanza. Entonces, lo que podemos decir es que ACF más alfa, pues tienen que ser 90 grados. Entonces, el ángulo ACF más alfa, entonces vamos a ponerlo por acá. Voy a ponerle ángulo, de ángulo. Voy a ponerlo ACF más alfa, pues tiene que ser igual a 90. Vamos a ponerlo de esta manera. Ángulo ACF más alfa es igual a 90. Y también, en consecuencia, el coseno de ACF, vamos a ponerlo, en este caso, coseno de ángulo ACF es igual al seno de alfa. ¿Por qué? Porque recuerden que en un triángulo rectángulo siempre se tiene lo siguiente. Si ustedes se fijan, si consideran el seno de alfa en este caso sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero el cateto opuesto de alfa pues es justamente el cateto adyacente del ángulo ACF. Aquí observémoslo. El cateto opuesto del ángulo alfa es el segmento FC, pero el segmento FC pues es el cateto adyacente del ángulo ACF. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Entonces, el coseno de ACF es simple. Es CF entre la hipotenusa, que en este caso resulta ser AC. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Por otra parte, el coseno del ángulo ACF es CF entre AC. Y de este hecho, ¿qué tenemos? Tenemos que CF lo podemos escribir como AC por el coseno del ángulo ACF, y también lo podemos escribir como AC por el seno de alfa. Veamos qué es lo que estoy escribiendo. Tenemos lo siguiente. CF entre AC es el coseno del ángulo ACF en el triángulo ACF. Pero recuerden que el coseno del ángulo ACF coincide justamente con el seno del ángulo alfa. Alfa pues es justamente el ángulo FAC, cateto opuesto entre hipotenusa. Multiplicando toda esta igualdad de aquí por AC, obtenemos que CF es igual a AC por el coseno del ángulo ACF, y también eso es igual a AC por el seno de alfa. Ahora ya tenemos una serie de expresiones bastante interesantes. Fíjense, tenemos por este lado
que OB es igual a OC por el coseno de alfa. También tenemos que CF es igual a AC por el coseno del ángulo ACF, y eso es AC por el seno del ángulo alfa. Y también teníamos por aquí que el coseno de alfa más beta es OB menos CF entre OA. Interesante, porque entonces aquí ya tenemos a CF en términos de AC y el seno de alfa. Y también tenemos a OB en términos de OC y el coseno de alfa. Entonces, combinamos estas dos expresiones. Entonces, CF es AC por el seno de alfa y OB es OC por el coseno de alfa. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. El coseno de alfa más beta lo podemos escribir como, aquí abajo dejamos OA, que era la hipotenusa que habíamos calculado, pero esto es OC por el coseno de alfa menos AC por el seno de alfa. Veamos. OB es OC por el coseno de alfa. Aquí está. CF es AC por el seno de alfa. Por justamente esta expresión de acá arriba. Entonces, OC por el coseno de alfa menos AC por el seno de alfa. Pero OC entre OA es el coseno de beta. Y AC entre OA es el seno de beta. Entonces, de aquí, pues esto es justamente igual al coseno de beta por coseno de alfa menos seno de beta por seno de alfa, como se quería demostrar. La demostración de la otra fórmula para el caso de seno de alfa más beta es completamente análoga y pues estaría muy bien si ustedes pudieran realizarla a manera de ejercicio. También por otra parte, lo que nosotros tenemos es que el teorema de Pitágoras nos proporciona una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Tenemos también una propiedad equivalente para un triángulo cualquiera, dado en la siguiente expresión. Si nosotros, por ejemplo, generamos un triángulo cualquiera y pues de alguna manera lo que nosotros nos gustaría es encontrar una expresión equivalente al teorema de Pitágoras que relacionara los ángulos de ese triángulo con los lados de ese triángulo. Existen dos famosas leyes conocidas como las leyes de los cosenos y de los senos, que vamos a presentar en el siguiente video.